clavícula, que vamos a indicar que es una de las fracturas comunes que tenemos, entre el 2 al 10% de todas las fracturas. El mecanismo suele ser directo o indirecto. Un 85% suele ser este tipo de fracturas por una caída directa del hombro en la parte lateral, ¿ya? Es la lesión traumática más común durante el parto, y la fractura o el tercio más frecuente que se fracture es la del tercio medio de la clavícula, ¿ya? Luego, dentro de la anamnesis ya hablamos que estos pacientes tienen un antecedente traumático. Ya al examen físico suele haber dolor, aumento de volumen, deformidad, y los estudios complementarios que tenemos que pedir son los rayos X de hombro, AP y en algunos casos axial, ¿ya? La clasificación que se va a manejar para las fracturas de clavícula es la fractura o la clasificación de Allman, que la clasificación de Allman la divide en 3 tercios: tercio medio, tercio externo, tercio medio y tercio interno, siendo las más frecuentes las del tercio medio. El tratamiento suele ser un tratamiento conservador, ya sea con vendajes en 8, como ya habíamos visto, o con un vendaje de tipo Belpop. Y el tratamiento quirúrgico, pues lo solemos utilizar placas, ya sean en fracturas expuestas, en fracturas con lesión ligamentaria, fracturas irreductibles o patológicas. Las complicaciones que tenemos suelen ser pues el retardo de consolidación, pseudoartrosis y lesiones neurovasculares. Y en un 2 a 3, y generalmente, este tipo de fracturas de clavículas, de las complicaciones más frecuentes que tenemos es principalmente el retraso de consolidación, ¿ya? Hablamos de las fracturas de húmero proximal. Las fracturas de húmero proximal, en las cuales suelen ser de 2 al 3% de todas las fracturas de la extremidad superior, afecta principalmente a personas mayores de 60 años, en una incidencia de 3 a 1 a predominio de mujeres, y si son bilaterales se suele asociar a electrocución o convulsiones. Vamos a dividir lo que es el húmero proximal en segmentos: troquíter, troquín, cuello anatómico, cuello quirúrgico, ¿ya? Y la cabeza. Teniendo en cuenta los componentes anatómicos del húmero proximal, vamos a tener en cuenta la mecánica del trauma. Generalmente lo más común es que sea un trauma indirecto. Me caigo, apoyo la mano y me fracturo el hombro, ¿ya? En algunos casos también suele haber traumas directos, pero no suelen ser los más comunes, ¿ya? El examen físico va a haber aumento de volumen, dolor, equivosis y lesiones asociadas en pared torácica o incluso en región cervical. ¿Ya? Ese hematoma que ustedes ven tiene el nombre de hematoma de Hennequin, ¿ya? Y si hay lesiones nerviosas, la lesión nerviosa asociada más frecuente suele ser la lesión del nervio axilar. Los rayos X que vamos a pedir suelen ser AP de hombro, alguna lateral o en Y de escápula, como ven acá, que la escápula se ve como en una Y. Puede ser una proyección axilar, que generalmente suele ser dolorosa porque el paciente tiene que separar el brazo. Y en algunos casos que estén bastante complicadas la fractura, solemos solicitar una tomografía. La clasificación de NIR es una clasificación un poquito complicada de entenderla, pero tienen que entender que no importa cuántas líneas de fractura tenga el húmero proximal, lo que importa es cuál de esos fragmentos tiene 1 centímetro de desplazamiento y 45 grados de angulación, independientemente del número de fisuras o líneas de fractura, ¿ya? Entonces acá mismo puedo tener un montón de líneas de fractura, pero si ninguno de esas líneas de fractura me desplaza un fragmento más de 1 centímetro o mayor a 45 grados de angulación, no lo tomo en cuenta, ¿ya? Entonces por ahí mismo tenemos NIR 1, NIR 2, NIR 3 y NIR 4. El tratamiento conservador las tomaremos en base a que si son fracturas no desplazadas o fracturas del cuello quirúrgico en pacientes con baja demanda funcional, en pacientes pluripatológicos o malos candidatos a rehabilitación, ¿ya? El mal pronóstico del tratamiento conservador lo vamos a indicar de que cuando hay una angulación mayor a 55 grados, un desplazamiento mayor a 1.5 centímetros o fracturas en 4 partes diferentes del húmero.
Pero generalmente este tipo de fracturas suele ser gratificante al ser pacientes añosos, los que tienen, con el tratamiento conservador. Y el tratamiento conservador hablamos de cabestrillo o de un yeso colgante, que más adelante veremos en qué consiste. Las indicaciones quirúrgicas suelen ser un montón dependiendo del desplazamiento y angulación de cada una, pero el abordaje principal, como ven en la tabla, suele ser generalmente el delto pectoral, en la cual podemos colocar placa filos de húmero proximal, placas de reconstrucción o incluso en algunos casos prótesis y cambiar toda la articulación. Las complicaciones que tenemos generalmente suelen ser de inestabilidad, consolidación defectuosa, pseudoartrosis, necrosis avascular, infecciones, y como habíamos visto de que ahí también se inserta todo lo que es la corredera bicipital, pues tendinitis bicipital, y como ahí también se insertan los músculos que componen el manguito rotador, pues causar un síndrome de manguito rotador. Hablando de las fracturas de húmero diafisario, estas fracturas se valoran siempre en dos proyecciones, como ya las sabemos, en una lateral y en una ape, generalmente siempre viendo la articulación proximal y la articulación distal de esta, ¿ya? En la biomecánica podemos indicar de que una de las principales es un mecanismo de flexión del brazo, en la cual nosotros ponemos un punto de apoyo y empujamos en dirección contraria, causando una fractura transversa o en ala de mariposa. En algunos casos podemos tener un mecanismo indirecto rotacional, causando un fragmento o una línea de fractura en espiral, ¿ya? Generalmente se suele decir que por las fuerzas musculares y demás puede haber un tipo de fractura dependiendo del movimiento tipo rotacional, ya sea pacientes que lanzan una pelota de béisbol o un soldado que lanza una granada, o en algunos casos también en pacientes que por jugar o algo realizan el juego de pulsetas y demás, no miden la fuerza, pues si llegan a tener un movimiento rotacional y una fractura espiroidea del húmero. El tratamiento quirúrgico suele ser con bastantes criterios, generalmente en casos que sean patológicos, en lesiones bilaterales, ya en lesiones de codo flotante en los cuales hay una fractura de húmero diafisario y una fractura de radio y cúbito diafisario, quedando el codo totalmente volando, en pacientes politraumatizados o en fracturas segmentarias de húmero. El tratamiento conservador, antes se realizaba yesos, generalmente pues que incluso llegaban a cubrir parte del tórax, que actualmente no se realizan mucho, así como las tracciones también se utilizaban un poco más, pero lo que se está haciendo actualmente es ya sea colocar la férula en U, la férula en U o en confitero, ¿ya? Y también lo que solemos utilizar mucho es el yeso colgante de Caldwell. El yeso colgante de Caldwell tiene un mecanismo en el cual yo coloco un yeso brachiopalmar, en la cual si tengo una fractura de húmero proximal o un húmero diafisario, ¿ya? Al colocarle un apoyo distal del yeso y colocar un yeso lo suficientemente pesado a nivel del codo, me ayudo con la gravedad, ¿ya? El paciente, al ayudarse con la gravedad, al estar semisentado o totalmente sentado, con la gravedad ese yeso va a bajar el brazo, reduciendo la fractura en húmero proximal o en húmero diafisario. ¿Entendieron? Entonces estos pacientes se quejan obviamente principalmente de que el yeso es muy pesado, y la función es esa: colocar un vendaje alrededor del cuello, un apoyo acá para colgarlo y el paciente que lo deje colgado. Entonces el paciente, ¿qué es lo que tiene que realizar durante todo el tratamiento? No echarse, porque si se echa, pues todo ese peso se va a venir hacia arriba y la fractura se va a volver a desplazar, ¿ya? Ese es el yeso colgante de Caldwell, y el otro es la férula en U o en confitero. Las fracturas de húmero distal, hay que tener entendido de que es una estructura ósea compleja, ¿ya? La tomamos en cuenta como si fuera un triángulo con una columna lateral, una columna medial y un arco de unión abajo, y es lo que tratamos de restituir nosotros en el tratamiento. Por ejemplo, en las fracturas de húmero distal tenemos que tener en cuenta que las fracturas de húmero distal son todas aquellas que se encuentran dentro del cuadrado de Müller. ¿Cómo voy a sacar el cuadrado de Müller de todas las fracturas o de todos los huesos? Tomo la parte más medial de la epífisis distal, tomo la parte más lateral de la epífisis distal,
en esa distancia, esa distancia la coloco perpendicular. Entonces ahí voy a formar un cuadrado equilátero. Ya todo lo que haya dentro de ese cuadrado equilátero corresponde a la epífisis del hueso. Todo lo que esté en el intervalo de este cuadrado será mi metáfisis y todo lo que esté por encima será la diáfisis. Entonces eso nos permite valorar o identificar dónde está la metáfisis, dónde está la epífisis y dónde está mi diáfisis de todos los huesos. ¿Ya? Suelen ser fracturas complejas en las cuales pues comprometen 3 articulaciones, la húmero-cubital, la radiocubital y la húmero-cubital, húmero-radial y radiocubital. Hay una clasificación anatómica en las cuales son, por ejemplo, la supracondilia, ya en el segmento de pediatría. Ya suelen ser intercondilias, epitrocleares, epicondilares y dependiendo del trazo. Otro, lo que tenemos que realizar es la clasificación con los rayos X. Hola. Sí, dígame. Hola. Valoración del húmero distal, tenemos que ver los casos que tengamos en una AP, en una lateral, y en estos casos, como es un segmento óseo complejo, tenemos que verlo también en una oblicua, ¿ya? Y como suelen ser fragmentos o multifragmentarios, solemos solicitar también una TAC con reconstrucción 3D, siendo la resonancia de poca utilidad en los casos de trauma de este tipo. ¿Qué es lo que hacemos en las fracturas de húmero distal? Como tenemos que restituir el triángulo que les decía, suele ser generalmente tratamiento quirúrgico mediante RAFI. RAFI, que es un acrónimo que se utiliza en traumatología, que indica o más o menos que significa reducción abierta y fijación interna, ¿ya? Se suele utilizar en algunos casos tracciones o tutores externos para tratar de reducir esa fractura, ¿ya? Y en el tratamiento quirúrgico, lo que les habíamos dicho, pues lo que nosotros solemos utilizar es un manguito de isquemia para que no sangre mucho y restituir el arco de unión, el pilar lateral y el pilar medial, ya en diferentes configuraciones, pero principalmente restituyendo ese triángulo, ¿ya? Luego hablamos de las fracturas supracondilias, solución de continuidad en metáfisis distal del húmero por encima de los cóndilos. Suele ser de un 3 a un 16% de todas las fracturas en los niños. Suele ser más común en niños varones y principalmente entre los 5 y los 8 años, ¿ya? Puede ser por un mecanismo directo o indirecto. ¿Cuál es el mecanismo indirecto? Un niño que se cae, que pone la mano y que se le empieza a doler el codo, se le hincha. Y el mecanismo directo, pues aquel que se cae, por ejemplo, de la altura de un árbol o algo y llega a impactar directamente el codo sobre el suelo. Vamos a tener la clínica, que estos niños presentan una clínica característica de un brazo en deformidad en S. ¿Ya? Puede haber un acortamiento del brazo respecto al otro, tumefacción, una equimosis en la cara anterior del brazo o del codo, que es el signo de Kirmison. Luego podemos tener impotencia funcional, obviamente, el signo de Pucker, que es el signo como de piel pellizcada desde adentro, y obviamente siempre valorar la presencia del triángulo de Nelaton, que es el triángulo que se valora a 90 grados, que es entre el epicóndilo, la epitróclea y el olecrano, la punta del olecrano. Obviamente valorar el estado vascular y neurológico de estos pacientes, ya que por el codo pasan pues el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial, las arterias. Entonces lo que tenemos a esa altura, si tenemos una compresión de los nervios o de los vasos, podemos tener una isquemia a nivel de la mano o directamente alteraciones neurológicas que podemos delimitarlas dependiendo del nervio afectado, ya sea mano en garra, mano caída o mano en predicado. Los estudios complementarios en estos casos o en este tipo de fracturas solemos pedir rayos X bastante estrictas, ya sea de frente o de perfil, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tenemos fracturas o rayos X con mala técnica, no vamos a poder valorar adecuadamente. Entonces, si tenemos una P, tenemos que pedir una P estricta y con buena técnica. ¿Para qué? Para delimitar ángulos, que por ejemplo de frente nosotros tomamos el ángulo de Baumann, que dependiendo de eso pues podremos indicar si es quirúrgico o no. Y de lateral
pues nosotros tenemos que ver que tenga el signo del reloj de arena, que es como aquí un redondito, una línea y otro redondito. Eso quiere decir que es una lateral estricta y que está tomada con buena técnica. Y en base a eso nosotros tomamos diferentes angulaciones y con eso vemos si es quirúrgico o no. ¿Cuál es la clasificación que utilizamos para las supracondilias pediátricas? Es la clasificación de Garland. La clasificación de Garland divide en 4, que en la tipo 1 es una fractura no desplazada, ¿ya? La tipo 2 es una fractura con compromiso de la cortical anterior, pero no de la posterior, y puede estar algo desplazada. La cortical tipo 3, no, ya, ciérralo. ¿Quién es? No, ciérralo. En la tipo 3 tenemos una fractura que compromete la cortical anterior como posterior, ¿ya? Y que está totalmente desplazada. La tipo 4 vemos de que es una fractura en la cual hay una inestabilidad multirotacional. O sea que aparte de haberse comprometido la cortical anterior, la cortical posterior y estar desplazada, también se rompió el periósteo que compone esa articulación. Entonces, pues es una inestabilidad en todo sentido, ¿ya? Y obviamente tenemos que ver, dependiendo de nuestra clasificación, qué cosa le vamos a hacer, si es conservador o quirúrgico, ¿ya? En las Garland tipo 1, pues solamente se le suele colocar un yeso brachiopalmar con flexión, radiografía de control y retiro a las 3 semanas del yeso. Si es un Garland tipo 2 o más, lo que solemos utilizar, pues son osteosíntesis con clavijas y dependiendo de la configuración, pues ya dependerá el tipo de fractura. Generalmente solemos hacerlas de forma percutánea con clavijas Kirchner, ¿ya? Las fracturas de Olecranon. Lo que quiero que se lleven de las fracturas de Olecranon es que las fracturas de Olecranon generalmente suelen ser por mecanismo directo, ¿ya? Y casi siempre están desplazadas. ¿Por qué? ¿Qué cosa se inserta en el Olecranon? El tríceps, ¿verdad? El tríceps. Entonces el tendón del tríceps casi siempre jala el fragmento proximal y nos lo desplaza la fractura, ¿ya? Suelen ser por traumatismo directo y la clasificación que utilizamos es la clasificación de Mayo. Una clasificación sencillita que le divide en 3 tipos, ¿ya? A, trazo simple, B, trazo con minuto, nada más. Entonces la tipo 1A será un trazo simple no desplazado, 2A será un trazo simple desplazado y un trazo 3A será un trazo simple desplazado asociado a luxación. Y la Mayo B será 1B, trazo con minuto no desplazado, 2B será con minuto desplazado y tipo 3 será 3B, será con minuto desplazado asociado a luxación. Fracturas de la cabeza de radio. A diferencia de las fracturas de Olecranon, estas fracturas, indicar que la cabeza del radio nos da principalmente la función es estabilidad del codo, principalmente a la flexoextensión y a la rotación, ¿ya? Casi siempre la mecánica de este tipo es de tipo indirecto, ¿ya? El paciente se cae con una angulación pronunciada respecto al suelo, apoya el brazo con todo el peso de su cuerpo y llega a fracturar de forma indirecta la cabeza del radio. Entonces, la clasificación de las fracturas de cabeza de radio es la clasificación de Mason. Mason 1, 2, 3 y 4. La tipo 1 es aquella que el fragmento no está desplazado o menor de 2 milímetros y compromete menos del 30% de la circunferencia del radio. La Mason tipo 2 suele ser una fractura con un fragmento desplazado mayor de 2 milímetros o que compromete más del 30% de la cabeza del radio. El tipo 3 es una fractura con minuta que generalmente casi no suelen ser reparables, ¿ya? Pero pues que se las clasifica así. Y las 4 son cualquiera de estas fracturas pero asociadas a luxación, ¿ya? Y dependiendo pues de esto va a depender nuestro tratamiento, ya sea conservador. En la Mason 1 se le colocará un yeso que generalmente suele ser en supino, no suele ser en posición funcional sino en supino para relajar la musculatura y que reduzca bien. En la Mason 2 puede ser de tipo conservador o en algunos casos colocamos una plaquita de mini fragmento, algún tornillo pequeñito. En las tipo 3 pues
casi siempre pues es de difícil reconstrucción. En algunos casos pues se quita toda la cabeza y se le coloca una prótesis de titanio o de cemento. En patologías de antebrazo vamos a ver primero de que tienen que tomar en cuenta de que hay muchos músculos que se insertan a nivel del antebrazo. Entonces la mayoría de las fracturas de antebrazo nos van a asociar desplazamiento, ¿ya? Y como tienen un desplazamiento, este tipo de fracturas casi siempre necesitan una reducción perfecta o anatómica, ¿ya? Obviamente el diagnóstico con clínica de fractura, que ya habíamos dicho es dolor, tumefacción, impotencia funcional, deformidad, y la valoración con el rayos X de frente y de perfil, siempre tomando una articulación proximal y una articulación distal. El tratamiento que vamos a realizar puede ser ya sea con yesos o férulas, tutores externos, podemos realizar RAFI, que es la reducción abierta y fijación interna, y colocar pues las placas de osteosíntesis. Y obviamente en el tratamiento también pues colocar o valorar la cabeza en radio, que si está luxado generalmente tenemos que realizarle una sutura de ligamento anular de la cabeza en radio. En el postquirúrgico de este tipo de fracturas suelen llevar una férula o un vendaje solamente 14 días, porque el codo es una articulación que rápidamente se fibrosa o se pone rígida. Entonces tenemos que inmovilizar lo menos posible el codo y empezar con movimientos pasivos lo antes posible. A los 15 días pues ya podemos empezar movimientos activos sin carga. A los 3 meses ya tienen que reanudar con sus actividades de la vida diaria, y a los 6 meses solamente ya deportes de contacto. Hablando de las fracturas de muñeca, son de las fracturas más comunes de todas las fracturas que hay, ¿ya? Suelen ser de un 15 a 20% en todas las edades. Suelen asociar de alta energía en jóvenes, de baja energía en adultos, y generalmente suele ser más frecuente en muñeca, ¿ya? El diagnóstico lo realizamos pues obviamente con la clínica de fractura, aumento de volumen, impotencia funcional, tumefacción, dolor, deformidad, los rayos X AP y lateral de muñeca, y en el caso que haya combinación también te solicitar un ATAC. Este signo que es o deformidad en tenedor, ¿verdad? Muy bien. En nosotros, ¿para qué pedimos estos dos tipos de fractura o estos dos tipos de proyección, perdón? Porque nosotros vamos a realizar algunas mediciones, y dependiendo de estas mediciones van a ser quirúrgicas o no este tipo de fracturas. Para que se acuerden siempre, ya en una radiografía de muñeca, siempre tenemos que tener en cuenta que el radio siempre está más alta que el cúbito en el rayos X de frente. Y en la lateral, el radio siempre mira más hacia adelante que hacia atrás. ¿Me entendieron? Entonces vamos a tener en cuenta que la angulación radial es de 22 grados y la angulación volar o hacia adelante normal es de 11 grados. Si cumplen esos dos ángulos, pues no tenemos por qué operarlo. Si alguno de esos ángulos está afectado, pues tiene que entrar a cirugía. Hablando respecto a los epónimos, vamos a hablar que una fractura de coles, de las más frecuentes en todas las edades, es una fractura transmetafisaria de radio distal con desplazamiento del fragmento distal hacia dorsal. Muy bien. Luego, fractura de Smith o coles invertida. Una fractura de Smith es una fractura transmetafisaria del radio distal con desplazamiento del fragmento distal hacia volar. Fractura de Barton es una luxofractura que compromete la articulación radiocarpiana, que es articular y que suele ser quirúrgica con el fragmento distal con desplazamiento generalmente hacia volar. La fractura de Chauffour es una fractura de la apófisis estiloides del radio. Una fractura de Die Punch es una fractura con impactación de la línea articular del radio por impactación del hueso semilunar del cardio. Otra clasificación que tenemos, la clasificación de Friedman, que nos va a ayudar a determinar si es quirúrgica o no. Esta fractura divide en 8 los diferentes tipos de fractura,
en las cuales nos tenemos que acordar 4 principales: la 1, la 3, la 5 y la 7. ¿Por qué? Porque así vamos a poderlos acordar el resto. La 1 es una fractura metafisaria de radio distal extraarticular. Punto. La número 3 es una fractura de radio distal con compromiso de la articulación radiocarpiana. La 5 es una fractura de radio distal con compromiso de la articulación radiocubital. Y la 7 es una fractura de radio distal con compromiso de la articulación radiocarpiana y radiocubital. ¿Ya? Nada más. ¿Cómo veo lo que es la 2, la 4, la 6 y la 8? Que es la 1 aumentándole la fractura de la apófisis estiloides. Nada más. Entonces la 8 será la 7, que es una fractura con compromiso radiocarpiano radiocubital, más fractura de la apófisis estiloides. Al igual que la 6, fractura de radio distal con compromiso de la articulación radiocubital distal, más fractura del estiloides. Nada más. ¿Ya? ¿Cuáles son quirúrgicas? Todas excepto la 1 y la 2. Luego, el tratamiento de las fracturas de muñeca. En los casos en los que no sean quirúrgicos, vamos a ver que sean aquellas fracturas mínimamente desplazadas o que la hayamos reducido y ya hayamos vuelto a la normalidad los ángulos que les comentaba hace un momento, que hayan sido reducidas con éxito. Aquellos pacientes con un deterioro cognitivo importante o con baja demanda funcional, ¿ya? Se prefiere un yeso y esperar a que ahí pegue. Y en los tratamientos quirúrgicos son fracturas que sean bastante inestables, pacientes con demanda funcional importante o pacientes con fracturas muy desplazadas. Los signos radiológicos de la AO son 8. ¿Ya? Necesito que lo vean, que lo valoren, porque estos son signos que nos indican la AO, que si cumple alguno de estos signos, una fractura se opera. Tenemos conminución dorsal, conminución metafisaria, desviación angular dorsal mayor a 20, desplazamiento mayor a 1 centímetro o acortamiento mayor a 5 milímetros, afectación intraarticular. Por eso de todas las Friedman, solo la 1 y la 2 no se opera, porque todas las demás tienen una afectación intraarticular. Y fractura de cúbito o que sea un paciente con mucha osteoporosis. En el tratamiento podemos colocar agujas, placas, fijadores, o sea, lo que podamos encontrar dependiendo del algoritmo, lo que nos indique. Este es el algoritmo de tratamiento en la cual pues solemos seguir también. Dependiendo de pues vamos a ver qué cosa podemos colocar o qué cosa podemos realizar dependiendo de que si es extraarticular, intraarticular, con minutas y redujo o no. Podemos utilizar clavijas con el método de Capangyi. El método de Capangyi no es más que colocar una clavija a nivel del foco de fractura y ayudarnos con el hueso sano para acomodar el desplazamiento del fragmento distal. Las configuraciones de las clavijas pueden ser divergentes, cruzadas, en palma, dependiendo solamente del trazo y del desplazamiento que tenga nuestra fractura. En algunos casos, como ven, podemos colocar solamente un tornillo, dependiendo de que si es tal vez una fractura de Chafer, en ese caso, pues ya con un tornillo solo se puede resolver el caso. Podemos utilizar tutores externos en los cuales haya mucha conminución y desplazamiento, o sea expuesta y no podamos tocar el foco. Podemos utilizar tutores externos, o también placas mediante RAFI, reducción abierta y fijación interna. Podemos colocar placas en T o de ángulo variable o fijo. Nada más, muchachos, ¿ya?